Octubre de 1944, en Leyte, Filipinas, soldados americanos esperaban hallar barracones japoneses abandonados. En cambio, se toparon con algo mucho más inquietante, un sistema oculto de cautiverio que devastó a miles de mujeres en Asia. Lo que hallaron en esos recintos fue tan impactante que hasta veteranos curtidos quedaron sin palabras. No era solo guerra, era una crueldad organizada a una escala inimaginable. Y al final de esta historia, entenderán por qué la liberación de estas mujeres fue tan horrible como inolvidable. Antes de comenzar, asegúrense de suscribirse para más historias de la Segunda Guerra Mundial que revelan las verdades más oscuras sepultadas por el tiempo. El sistema de estaciones de confort inició en 1932, lejos del frente. El ejército japonés afirmó que era una medida necesaria, una forma de controlar a las tropas y evitar la violencia arbitraria contra los civiles. Pero tras esa justificación, se ocultaba algo mucho más siniestro: la creación de una inmensa red de esclavitud sexual desde Manchuria a las islas del Pacífico. En la siguiente década, decenas de miles de mujeres desaparecerían en este sistema, engañadas o secuestradas, y sus familias nunca las volverían a ver. El reclutamiento a menudo vino en forma de mentiras. A jóvenes de Corea, China, Filipinas y otros lugares se les prometió trabajo en fábricas o enfermería y oportunidades en las ciudades. Otras fueron arrastradas de sus aldeas en incursiones. Una vez capturadas, eran transportadas bajo guardia, enviadas a guarniciones y puestos donde la huida era imposible. En cada etapa, sus identidades eran borradas. Los nombres se sustituían por números. Sus idiomas estaban prohibidos. Las movían miles de kilómetros para que, al intentar huir, quedaran atrapadas en tierras extrañas donde nadie podía ayudarlas. El diseño del control fue deliberado. Las estaciones de confort estaban dentro o cerca de recintos militares, cercadas, muy vigiladas y ocultas al público, diseñadas para cortar toda conexión con el exterior. Incluso civiles cercanos desconocían lo que pasaba tras los muros de bambú y barracones cerrados. Las supervivientes recordaron el aislamiento completo. Las cartas jamás llegaban a casa, los mensajes nunca salían y el ruido de botas solo significaba sufrimiento. Cuando la Guerra del Pacífico alcanzó su apogeo, el sistema se volvió una institución rutinaria en el ejército. Para el mundo exterior, permaneció invisible, oculto por capas de secreto y negación. Pero dentro, miles de mujeres vivían en condiciones hechas para controlar sus cuerpos y destrozar sus espíritus. Para ellas, sobrevivir fue un acto de resistencia. La esperanza solo se susurraba en la oscuridad. Para las mujeres en las estaciones de confort, la vida era una pesadilla sin fin. Las condiciones buscaban arrebatarles individualidad, elección y la voluntad de esperanza. Sus captores lo dejaron claro desde el principio. La huida era imposible, la resistencia inútil y nadie del mundo exterior vendría jamás. A las mujeres se les repetía que habían sido olvidadas, que sus familias nunca las buscarían y que la muerte era la única liberación que les esperaba al final del cautiverio. El control psicológico era tan calculado como el abuso físico. Los guardias les infundían miedo convirtiendo las rutinas ordinarias en rituales de humillación. Se les ordenaba cuándo comer, dormir y cómo comportarse. La desobediencia mínima conllevaba castigos severos, palizas, encierro o peor. Este condicionamiento con el tiempo les transformó la mente. Las sobrevivientes luego dijeron que creían que todos los soldados, sin importar su nacionalidad, eran amenazas y que sobrevivir dependía de la sumisión absoluta. El hambre y la enfermedad debilitaron cuerpos ya maltratados. La atención médica era casi nula. La desnutrición demacraba sus rostros. Las infecciones se propagaban y las enfermedades, ignoradas,
dejaban cicatrices permanentes. Algunas mujeres adelgazaron hasta los 36 kilos, sus huesos marcándose en la piel. Pero incluso cuando su salud se derrumbaba, el sistema las obligaba a continuar desgastándolas hasta que ya no se reconocían a sí mismas. Lo más devastador fue la destrucción de identidad. Prohibidas sus lenguas nativas, negadas sus prácticas culturales y aisladas de sus familias, muchas sobrevivientes sintieron que sus identidades habían sido borradas. Vivas, pero despojadas de todo aquello que dio sentido a su vida. En este ambiente de control total, no se buscaba solo retener a las prisioneras, sino quebrarlas tanto que ni pudieran imaginar la libertad. 3 años allí fueron una eternidad. Cada día se fusionaba con el siguiente, marcado por botas en el patio o el eco de un cerrojo nocturno. Para muchas, el tiempo se detuvo, dejando oscuridad, miedo y la frágil esperanza de que, contra todo pronóstico, la supervivencia aún fuera posible. A fines de 1944, la guerra había virado. Las fuerzas de Estados Unidos barrieron Filipinas isla por isla, desmantelando fortalezas japonesas. Los soldados que avanzaban por Leyte esperaban ver las escenas habituales de la guerra: puestos abandonados, depósitos o cuerpos de tropas en retirada. No esperaban los restos ocultos de un sistema del que solo se susurraba en informes de inteligencia. Los informes mencionaban la posibilidad de que hubiera mujeres retenidas en recintos militares, pero la magnitud y brutalidad solo se comprendieron al verlas. Cuando el Regimiento de Infantería 32 aseguró un recinto en octubre, el teniente coronel Robert Hayes notó el silencio de los edificios. Soldados avanzaban cautelosos, buscando francotiradores o trampas. Luego el shock. De la oscuridad de trastiendas y muros de bambú surgieron mujeres, frágiles, aterrorizadas, sin poder levantarse. No pidieron auxilio. No corrieron hacia sus supuestos salvadores. En cambio, retrocedieron, creyendo que un nuevo castigo empezaría. Hayes informó después su asombro. Encontramos docenas de mujeres jóvenes, obviamente no filipinas. Nos tenían pánico, no salieron hasta que nuestros médicos les ofrecieron comida. Llevó horas convencerlas de que no les haríamos daño. Soldados experimentados, quienes habían combatido en emboscadas selváticas y asaltos brutales, admitieron no estar listos para esto. El miedo de las mujeres era tan absoluto que la liberación parecía otra trampa. Este primer encuentro reveló la profundidad del condicionamiento. A estas mujeres les habían dicho por años que nadie las rescataría, que los soldados extranjeros solo traerían más violencia. Ver uniformes americanos tras años con captores de caqui no fue un alivio. Fue confusión, pavor e incredulidad. Para los soldados, el hallazgo redefinió la guerra. No solo luchaban por conquistar terreno o derrotar ejércitos, estaban destapando una atrocidad oculta, un crimen secreto enterrado dentro de recintos militares. Y para ellas, la liberación no era aún libertad. Era una pregunta aterradora. ¿Podían confiar en estos nuevos hombres o era solo otro capítulo de crueldad? Cuando soldados estadounidenses entraron a los recintos de bambú, no hallaron gritos de liberación agradecidos. Encontraron silencio, roto por el arrastrar de pies descalzos y los sollozos de mujeres asustadas sin atreverse a levantar la cabeza. Las sobrevivientes fueron condicionadas a creer que todo hombre de uniforme era un depredador, el rescate una ilusión y la supervivencia dependía de la sumisión. El primer contacto se convirtió en uno de los encuentros más difíciles que estos soldados enfrentaron, no un choque de armas, sino de confianza. El soldado Daniel Martínez, uno de los primeros, recordó la escena décadas después. No nos miraban. Se arrodillaron, cabeza gacha, esperando órdenes. Cuando intenté ayudar a una a levantarse, se encogió como si fuera a golpearla.
Me partió el corazón. Para los soldados, sus uniformes simbolizaban libertad. Para las mujeres, eran solo otra ola de peligro. Cada gesto o palabra podía desatar recuerdos de dolor. Los médicos vieron que la calma brusca era inútil. Bajaron los rifles, se acercaron y ofrecieron comida con manos abiertas. Aún así, las mujeres dudaban. Algunas rehusaban tocar nada hasta que llegó personal femenino. Las barreras del idioma complicaron las cosas. La mayoría de las supervivientes hablaban coreano, chino o dialectos de Filipinas. Sin palabras en común, recurrieron al tono y al lenguaje corporal. Bajaron la voz, sonrieron y gesticularon con delicadeza. Aún así, el avance fue lento. Pasaron horas antes de que las primeras mujeres avanzaran. Un momento pequeño, un bocado de pan, un sorbo de agua, marcó el frágil inicio de un cambio. Los soldados comprendieron que la victoria en batalla era distinta a la de aquí. Para salvar a estas mujeres, tendrían que desmontar años de miedo, pieza por pieza. El primer contacto no fue una celebración, fue una revelación. Les demostró a los estadounidenses que la guerra había producido horrores que nunca imaginaron, y a las mujeres que quizás, solo quizás, había vida más allá del cautiverio. Pero creer en esa posibilidad llevaría tiempo y paciencia, algo que rara vez se les pidió a los soldados. Cuando los médicos y enfermeras militares examinaron a las mujeres liberadas, se dieron cuenta de que enfrentaban condiciones que superaban las heridas de guerra. La desnutrición era universal. Algunas mujeres pesaban menos de 36 kilos, con la piel pegada a los huesos y los músculos completamente consumidos. Muchas ni siquiera podían estar de pie sin ayuda. Sus cuerpos tenían heridas sin tratar, cortes infectados, moratones que nunca sanaron, quemaduras en carne viva por años de abandono. Casi todas las supervivientes padecían enfermedades de transmisión sexual no tratadas, fruto de abusos repetidos, donde la atención médica era nula. La capitana Helen Morrison, una enfermera del ejército en el hospital de evacuación de Tacloban, admitió en sus notas que nada en su formación la preparó para lo que vio. No se desvestían para que las examináramos. No comían la comida que les dábamos. No se acostaban en los catres, preferían acurrucarse en los rincones. Todo lo que hacíamos les recordaba la autoridad, y esta significaba dolor. Morrison y su equipo pronto comprendieron que las rutinas médicas, como quitar la ropa, utilizar instrumental quirúrgico o incluso alzar la voz, podían provocar pánico y resistencia. Para tratar a estas mujeres, se reescribieron los protocolos al instante. Siempre que era posible, el personal femenino realizaba los exámenes y los intérpretes explicaban cada paso. Las enfermeras permitían a las supervivientes lavarse en privado antes del tratamiento, comprendiendo que el simple acto de bañarse era en sí mismo una restauración de la dignidad. La comida se daba en porciones pequeñas y cuidadosas para no abrumar los sistemas digestivos arruinados por el hambre. El daño psicológico era tan abrumador como el físico. Muchas mujeres rechazaban el contacto, viendo en un roce suave el inicio de la violencia. Otras se negaban a dormir adentro, preferían estar a la intemperie, sintiéndose menos atrapadas. El personal médico tuvo que reaprender paciencia, dando confianza lentamente, probando con hechos que cuidar no era crueldad. Para médicos y enfermeras, el shock fue profundo. Habían entrenado para salvar a soldados heridos, pero aquí las heridas eran más profundas, grabadas en cuerpos y mentes por años de abuso. Cada vendaje, cada comida, cada palabra amable se convirtió en parte de una lucha no solo por sanar, sino por restaurar la humanidad que les fue arrebatada sistemáticamente. Incluso tras el inicio de la atención médica, una barrera mayor se alzaba: el idioma. Las mujeres liberadas hablaban coreano, chino o dialectos filipinos.
Pocos estadounidenses entendían una sola palabra. Sin comunicación, cada acto de bondad corría el riesgo de ser confundido con crueldad, cada gesto médico con otra violación. El silencio entre la superviviente y el liberador era palpable, lleno de desconfianza surgida de años de trauma. Para cerrar la brecha, el ejército trajo intérpretes. Entre ellos, la sargento Grace Kimura, japonesa estadounidense del Servicio de Inteligencia Militar. Su presencia las asustó. Al inicio, ver un rostro japonés entre las tropas de Estados Unidos les causó terror. Muchas creyeron que era un truco, otro engaño. Pero cuando Kimura les habló en coreano, explicando con dificultad que era estadounidense, nacida en Hawái, el miedo cedió. Por fin, alguien podía expresar su dolor en palabras que otros entendieran. La comunicación abrió puertas que la medicina sola no pudo. Las mujeres, en silencio por días, susurraban fragmentos de sus historias. Algunas preguntaban por sus familias, otras si la guerra terminaba. Muchas simplemente lloraron al oír su idioma sin amenazas. Las enfermeras aprendieron rápido que el tono y la paciencia importaban tanto como la traducción. Una voz suave, una distancia respetuosa, la disposición a esperar, todo esto se volvió vital para reconstruir la confianza. El proceso reveló cómo el cautiverio erosionó la identidad cultural. Algunas sobrevivientes, jóvenes y retenidas mucho tiempo, habían olvidado sus lenguas nativas. ¿Hablaste japonés bajo coacción, olvidando las canciones, oraciones y palabras de su infancia? La liberación entonces no fue solo un rescate físico, fue reconectar las partes de sí mismas que el cautiverio había intentado borrar. Cada palabra traducida, cada pregunta respondida, cada gesto explicado se convirtió en un hilo que reconstruía la humanidad. La comunicación no lo resolvió todo. No podía borrar años de crueldad, pero plantó la semilla del reconocimiento. Para las mujeres fue la prueba de que no eran invisibles. Para los soldados fue un recordatorio de que la liberación era más que victoria. Era escuchar, y escuchar era el primer paso hacia la sanación. La liberación no fue un instante. Fue un proceso frágil y desigual, construido desde los gestos más pequeños. Para mujeres condicionadas a esperar crueldad a cada instante, la bondad misma les parecía extraña. Pero en los días que siguieron, actos tan comunes que en paz pasarían desapercibidos fueron revolucionarios para quienes vivieron bajo control total. Una sobreviviente describió más tarde el momento en que le dieron una pastilla de jabón y un recipiente con agua limpia. Una enfermera estadounidense lo dejó y se alejó en silencio, dejándola lavarse en privado. Durante 3 años, toda su existencia fue vigilada, ordenada y violada. Que la dejaran sola, que le confiaran algo tan simple como lavar su propio cuerpo, se sintió como la prueba de que su vida había cambiado. Otra mujer recordó la conmoción de poder elegir su comida, aunque solo fuera arroz o pan. Esa elección, por pequeña que fuera, le devolvió una parte de la dignidad que el cautiverio le había robado. Soldados y enfermeras comprendieron que la libertad se medía en autonomía, no solo en seguridad. Animaban a las sobrevivientes a tomar sus propias decisiones, cuándo descansar, qué ropa ponerse si juntarse con otras o permanecer solas. Poco a poco, las mujeres comenzaron a erguirse. Sus movimientos eran menos cautelosos, su mirada ya no estaba fija en el suelo. Pero la recuperación fue desigual. Algunas se aferraban a la sumisión sin saber si el nuevo orden duraría. Otras probaban su libertad con cautela, como si el castigo acechara. Pero cada gesto de amabilidad sin crueldad a cambio agrietaba un poco más el muro del miedo. La privacidad, la elección y el respeto, cosas tan simples para otros, eran poderosos recordatorios de que eran seres humanos, no una propiedad. La transformación no fue de inmediato ni total, pero mientras las sobrevivientes se aseaban en soledad, cada una de ellas iba construyendo una nueva identidad. La liberación no fue un instante, fue un proceso frágil y desigual, construido desde los gestos más pequeños. Para mujeres condicionadas a esperar crueldad a cada instante, la bondad misma les parecía extraña.
comían sin recibir órdenes y descansaban sin vigilancia, empezaron a recuperar fragmentos de su humanidad. Cada acto de dignidad recuperada era una victoria, no solo contra la guerra, sino contra el sistema que las quiso borrar. Cuando las sobrevivientes emergieron del miedo, lo que asombró a sus liberadores no fue solo su profundo sufrimiento, sino la resiliencia que las sostuvo. Aunque vivieron en condiciones para destruir el espíritu humano, construyeron frágiles lazos de esperanza tras los muros de bambú y recintos vigilados. Las mujeres mayores a menudo protegían a las más jóvenes, escudándolas de la violencia cuando podían, compartiendo su escaso alimento o susurrando aliento en los momentos más oscuros. Crearon rutinas secretas, cantando, tejiendo cestas y narrando historias para recordar que la vida existía más allá del cautiverio. Pequeños actos de resistencia, invisibles a los guardias, fueron poderosos para sobrevivir. Chong Sun-mi, una superviviente coreana liberada en Okinawa, recordó cómo Lee Mai-ling, una mujer china, compartió su arroz cuando su enfermedad le impedía levantarse. Rosa, una joven filipina, enseñó a tejer cestas de paja, dando a sus manos una ocupación y a sus mentes un foco más allá de la desesperación. Nos volvimos hermanas en el sufrimiento, testificó Sun-mi. Sin las demás, habríamos muerto, no solo de hambre, sino de perder la voluntad de vivir. Para los soldados y enfermeras estadounidenses, escuchar estas historias cambió su percepción de las mujeres que tenían ante ellos. No eran víctimas pasivas, eran supervivientes que habían soportado una crueldad inimaginable, pero que se mantuvieron con vida gracias a su coraje y compasión. En su hermandad, los liberadores vieron una fuerza que desafió al sistema para destruirlas. Décadas después, algunas sobrevivientes, al hablar públicamente, incluyeron sus relatos de cuidado mutuo en sus testimonios, no solo de abuso. Hablaron de solidaridad, de cómo la amistad y la humanidad compartida les ayudaron a resistir cuando sobrevivir parecía imposible. Su testimonio transformó el horror en una advertencia, pero también en un testimonio de resiliencia. El sistema de estaciones de confort buscaba aniquilar la dignidad, pero quedó la prueba de que la dignidad no pudo ser destruida. En los lazos que forjaron y el valor que tuvieron, estas mujeres mostraron que sobrevivir era un acto de desafío. Cuando la guerra terminó, la liberación fue solo el comienzo de otra lucha. Muchas supervivientes no sabían a dónde ir. Algunas no tenían hogar, sus familias asesinadas, aldeas destruidas, comunidades dispersas. Otras temían el estigma aplastante en sociedades tradicionales, donde la violencia sexual forzada conllevaba una vergüenza que silenciaba a las víctimas. Algunas se quedaron en Filipinas u otros territorios liberados, rehaciendo sus vidas en vez de volver a donde esperaban rechazo. Para muchas, la libertad trajo soledad. La repatriación reveló la magnitud del trauma. Las agencias de ayuda y el ejército de Estados Unidos proporcionaron ropa, comida y tratamiento médico, pero no pudieron borrar las cicatrices grabadas en el cuerpo y la mente. Las supervivientes vivían con pesadillas, dolencias crónicas y el recuerdo de años de control. Algunas callaron, temiendo el juicio. Otras, con el tiempo, se hicieron voces de la verdad. En los 90, supervivientes coreanas, chinas y filipinas testificaron ante gobiernos y tribunales internacionales exigiendo reconocimiento. Sus palabras sacudieron al mundo. No eran crímenes aislados, sino un gran sistema de esclavitud sexual organizada. El hallazgo de estaciones de confort por tropas de EE-UU en 1944 y 1945 documentó estas atrocidades. Informes, expedientes médicos y testimonios militares probaron los crímenes. Dieron forma a juicios de posguerra y contribuyeron al derecho internacional, declarando la violencia sexual un crimen de guerra, no solo un subproducto del conflicto.
pero el mayor legado residía en las propias mujeres. Su supervivencia fue resistencia. Reconstruir familias, criar hijos y reclamar su dignidad fue su victoria sobre un sistema diseñado para aniquilarlas. En sus testimonios dejaron una advertencia de que cuando la guerra deshumaniza, la crueldad infligida puede resonar por generaciones. Aún hoy, al visitar memoriales o leer sus relatos, perdura la conmoción de la liberación. Lo que hallaron los soldados en esos recintos fue horrible, pero lo que sacaron las mujeres de allí fue más fuerte aún: la inquebrantable verdad de sobrevivir contra un sistema de destrucción.